Yo soy el doctor Miguel Ángel Mayo Murillo, yo laboro aquí en este hospital, en el CEM, Centro de Especialidades Médicas del Sureste. Yo soy especialista en medicina interna, soy especialista en neurología y finalmente hice se llaman alta especialidad cuando ya últimamente nos enfocamos más a un área. Yo soy especialista en circulación cerebral, el acrónimo es enfermedad vascular cerebral, que engloba todas las enfermedades como derrame, embolia, aneurismas y todo lo que tenga que ver con circulación y oxigenación del cerebro. Ya que vamos a hablar de esto, me gustaría que conozcamos el término correcto, que es infarto cerebral. De repente nosotros podemos escuchar embolia, derrame, y luego todas estas variantes: ictus, stroke, ataque cerebral, ACV o accidente vascular cerebral, EBC o enfermedad vascular cerebral. Finalmente el término más adecuado es este, y a mí en lo particular me gusta mucho este término, stroke, que es como se le dice en inglés. Si ustedes lo buscan en el diccionario van a encontrar que stroke es pues como un golpe, un porrazo, algo que sucede de repente, de forma súbita. Y esto define muy bien el problema, define muy bien las características, que es un síndrome que aparece de repente y de repente es como también nosotros tenemos que actuar. Ahora, entonces, decíamos que esto pertenece a un grupo de enfermedades que se le llama enfermedad vascular cerebral. De lo que se trata es esto: todos los órganos, incluyendo el cerebro, pues tienen un sistema de arterias y venas que se encarga de llevar el flujo de sangre y de oxígeno, en este caso el cerebro. Son arterias que nacen desde el corazón, pasan por el cuello y llegan tanto a la parte de atrás, posterior, como a la parte de adelante, anterior del cerebro. Y a este grupo de enfermedades entonces nosotros les llamamos enfermedades vasculares, y en el caso del cerebro pues cerebrovasculares o vascular cerebral, que sería lo mismo. Ahora, otro punto que nos interesa bastante es distinguir los dos tipos. Básicamente hay dos tipos de enfermedad vascular cerebral: la hemorrágica, que consiste en que una de las arterias se rompe, hay fuga de sangre y se forma un hematoma o una colección de sangrado. Puede ser dentro del cerebro, puede ser fuera del cerebro, pero en este caso nos referimos exclusivamente a la que es en el cerebro. Y la más común de todas, que es el infarto cerebral, o también conocida como enfermedad isquémica, la cual consiste en que se tapa, se obstruye el flujo de sangre y una porción del cerebro se ve afectada por la falta de sangre y de oxígeno, y este grupo de neuronas finalmente muere. ¿Y qué tan frecuente es? Pues bueno, tan frecuente como 1 de cada 4. De los que estamos aquí, a 4 a 1 le va a dar bien. Ya le dio esta en lo que nosotros estamos platicando. Entonces es algo bastante frecuente, ¿de acuerdo? A nivel mundial, cada 6 segundos ocurre un infarto cerebral y cada 4 minutos alguien está muriendo por esta causa, pues esto a nivel global. Entonces, como pueden ver, es una enfermedad no solamente muy frecuente, sino que cada vez va en aumento. Bueno, aquí estamos hablando de las principales causas de muerte a nivel mundial. Esto fue una estadística del 2016. Y bueno, a nivel internacional esto está rankeado como la segunda causa de muerte. Aquí les vamos a hacer un zoom y pueden ver que en el número 1 pues sigue siendo el infarto al corazón, pero pegadito a la que le sigue es la enfermedad cerebrovascular, es decir, infarto cerebral y la hemorragia. Bien, entonces platicábamos que esta es una enfermedad que puede causar la muerte. Esta es una estadística mexicana, ya un tanto desactualizada, pero vean cómo la mortalidad por años secundaria a esta enfermedad va aumentando. Se estima que alrededor del 30% mueren. Si se fijan, es una estadística bastante alta. De 10 personas que padecen de esto, 3 van a morir. Entonces debemos de considerarla como una enfermedad seria y que tenemos que actuar para hacer algo diferente. ¿Y qué pasa con las personas que no murieron en el momento de que les dio la embolia o derrame? Pues bueno, el 22% va a quedar como si nada, es decir, pues nada más 2 de cada 10. Y el resto, estamos hablando de casi el 80%, o va a morir en los subsecuentes meses o va a quedar con una discapacidad muy importante. Esta es una escala que los médicos utilizamos para graduar qué tan severa fue la secuela del paciente, si quedó, por ejemplo, con necesidad de apoyo, de un burrito, de utilizar bastón, o bien quedó confinado a silla de ruedas, en cama, o bien los que posteriormente murieron. Y 34% de los pacientes desarrollaron demencia o deterioro cognitivo. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente es como una especie de Alzheimer, pero inducido por el mismo derrame cerebral. Y de hecho es la segunda causa más común de demencia. Con demencia nos referimos pues a la pérdida de las funciones mentales del cerebro,
memoria, lenguaje, orientación, capacidad de cuidarse a sí mismo. Bien, entonces decíamos que el infarto pues, se refiere a la muerte de neuronas en un área específica del cerebro, debido a que una de las arterias se tapa, bloquea esa arteria que le lleva sangre a la región y las neuronas mueren. Entonces, vamos a ver cómo platicábamos pues, que el cerebro tiene arterias y venas, al igual que todos los órganos, los cuales se encargan de llevar pues, sangre limpia, oxígeno a todas las áreas del cerebro. Y la situación es que con el tiempo, los factores de riesgo que vamos a platicar más adelante, pero los más importantes son la presión alta y el colesterol, forman una placa. Y esta placa, que básicamente está hecha de calcio y de colesterol, con el tiempo va creciendo hasta que obstruye el paso de sangre, se forma un coágulo finalmente y mueren el resto de las neuronas. ¿Cuáles son las causas del infarto cerebral? Pueden ser varias, pero vamos a hablar de las dos más importantes, de las dos más comunes, que son la obstrucción a nivel de las arterias del cuello. Platicábamos que entonces el corazón tiene unas arterias grandes, de las más importantes son la que va hacia abajo para los órganos, que viene siendo pues la aorta abdominal, y esta que va hacia el cerebro. Van a salir dos arterias, una que se llama carótida, que llega a la parte de adelante del cerebro, otra que se llama vertebral, que llega a la parte de atrás, y se encuentran en el cuello. Entonces, a nivel del cuello es donde se forma la placa que estábamos platicando. Entonces, con el tiempo sucede este fenómeno, con los factores de riesgo que platicábamos, esta placa va creciendo hasta que finalmente una de dos, o tapa por completo el flujo de sangre, o un pedacito de la placa se desprende y va y obstruye a una de las arterias pequeñas del cerebro. La siguiente más común es arritmia o coágulo en el corazón. La arritmia más común de todas se llama fibrilación auricular y básicamente consiste en que el corazón no está latiendo de una forma pues rítmica, pierde esa cronicidad, pierde esa sincronización entre la parte de adelante y entre la parte de arriba y la parte de abajo del corazón. Eso forma un flujo turbulento y finalmente forma otro coágulo que va a viajar hacia el cerebro. Bueno, como ustedes saben, el cerebro pues también tiene la tarea de generar otras cosas como pensamientos, la conciencia, lenguaje, afectos, sentimientos. En realidad el cerebro propiamente es lo que nos da la personalidad y lo que nos hace nosotros mismos. Es el único órgano que no se puede trasplantar porque aquí estamos nosotros. El cerebro se puede dividir en muchas partes, es altamente especializado en cuanto a sus funciones. De tal forma que, por ejemplo, en el lóbulo frontal, que es todo esto, es la porción que tenemos a nivel de la frente, pues tenemos aquí lo que es el área motora, lo que nos permite movernos, tenemos parte del área del lenguaje, la porción del polo, es decir, propiamente lo que está a nivel de la frente, es lo que nos ayuda a el procesamiento de pensamientos. Aquí está también parte de la personalidad. La porción del lóbulo temporal, que es lo que tenemos en la sien, básicamente tiene una parte del lenguaje, pero también su función más importante es la memoria. Las porciones del medio que tenemos aquí tienen que ver con áreas de la sensibilidad y la porción de la parte de atrás del cerebro tiene que ver con la visión. Todo esto que tenemos aquí abajo, que se llama fosa posterior, que es el cerebelo y el tallo cerebral, aquí se encuentran las funciones más básicas. El cerebro, recordemos que es el que tiene el control sobre el corazón. El cerebro le dice al corazón qué tan rápido debe latir, regula la presión arterial, regula el centro de respiración. Entonces las funciones vitales se encuentran en la porción más baja del cerebro, que se llama tallo cerebral. De tal forma que en realidad, si quisiéramos abarcar todos los síntomas de un infarto cerebral, tendríamos que hablar de todas las funciones que tiene el cerebro y pues nos tardaríamos unas 4 horas más o menos. Pero bueno, les voy a dar algunos ejemplos. Generalmente los síntomas son pérdida, no ganancia de función. Una de las funciones que tiene nuestro cerebro se llama nocia, que es la capacidad de reconocer los objetos. De que si yo les muestro un teléfono celular, ustedes lo vean y digan, sí, es un teléfono celular, unas llaves, etc. Bien, a este signo se le llama agnosia, y para que ustedes se den una idea de qué siente una persona que tiene agnosia, la cual tiene una incapacidad de reconocer los objetos cotidianos, ¿quién me puede decir qué es lo que ve aquí? No se ve nada, ¿no? No podemos reconocer ninguno de los objetos. A lo mejor medio le hallamos alguna forma y decimos, pues ¿qué será un peluche o quién sabe qué? Esto, exactamente, pero claramente pueden distinguir qué es.
No, ¿verdad? Bien. Entonces, la agnosia, que es entonces la incapacidad para reconocer objetos, es una lesión del área parietal del cerebro. Otra de las funciones que se puede perder es la visión, pero generalmente se pierde de forma parcial. A este término médico nosotros le decimos hemianopsia. Así es como ven las personas que sufren una hemianopsia. No es que vean negro, sino que parece como que les borraron, como si vieran a través de un lente que está empañado, pero solamente la mitad de la visión. Y este síntoma es muy chistoso porque a veces las personas no son conscientes de que tienen este problema y chocan, van pasando por la puerta y se dan un porrazo ahí al pasar por el marco de la puerta. ¿Sabías que el infarto cerebral es la tercera causa de muerte a nivel mundial y una de las principales también en nuestra región? ¿Sabías además que es una de las principales causas de discapacidad en adultos? Un infarto cerebral puede ser isquémico si se produce por el bloqueo en una arteria del flujo que lleva sangre al cerebro, o hemorrágico si es por la ruptura de un vaso sanguíneo dentro del cerebro. Utiliza la estrategia camaleón para reconocer los síntomas. Cara, debilidad en la mitad de la cara. Mano, debilidad en una mano y brazo o pierna. Lenguaje, dificultad para decir palabras y comprender el lenguaje. Dale on al teléfono y llama al 911 lo antes posible, ya que cada minuto que pasa en un infarto cerebral daña miles de neuronas que pueden dejar secuelas severas. Entre más rápido se pueda restablecer el flujo cerebral en un infarto cerebral isquémico, hay mayor probabilidad de recuperación. Por eso las primeras 3 horas desde el inicio de los síntomas son muy importantes para poder tratarlo adecuadamente. Las personas con obesidad, presión arterial alta o diabetes maltratadas, problemas de colesterol y fumadores son los que tienen mayor riesgo de sufrir un infarto cerebral. Actúa con rapidez. El tiempo es cerebro. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros pasos para identificar el infarto cerebral? Pues básicamente estas 3 cosas. Y lo que tenemos que recordar, dado que el acrónimo pues, es más o menos fácil de mantenerlo en mente, el camaleón. Entonces decíamos que la K es la debilidad de la cara, Ma es la debilidad de la mano, Le es la alteración del lenguaje y el ON pues se refiere a que entremos en contacto y rápidamente ya sea que llamemos al 911 o llevemos a nuestro paciente a que reciba atención. Entonces lo que vamos a hacer es pedirle a la persona que sonría, que nos muestre una sonrisa grande y vamos a percibir si tiene una alteración de la simetría de la cara. Si vemos como que la cara se va hacia un lado, se va chueca. Si alguna vez han visto una persona con una parálisis facial, pues se nota bastante cómo se le va la boca hacia algún lado. 2, le vamos a pedir a la persona que levante los 2 brazos al frente, que cierre los ojos y vamos a ver cómo uno de los brazos va a caer, ¿de acuerdo? Y finalmente le podemos pedir que nos diga algo, puede ser por ejemplo que nos diga su nombre y la fecha del día de hoy. Y si notamos que su lenguaje habla como borrachito, arrastra la lengua, cambia una palabra por otra, entonces podemos considerar que tiene alteración del lenguaje. Con cualquiera de los 3 signos que tenga, ya nosotros podemos considerar que está teniendo un infarto cerebral y tenemos que actuar de forma rápida. Quizás el que nos cause más confusión de todos pueda ser porque existe otro tipo de parálisis facial que no tiene que ver con el cerebro, sino más bien con el nervio. Y bueno, eso no es lo mismo, no es un infarto cerebral, el tratamiento es bastante diferente, pero de repente nosotros no lo podemos distinguir. Y la verdad es que la parálisis facial también debe de atenderse rápido, no igual de rápido que un embolio, pero sí debe de tratarse en los primeros 3 días. Entonces, para fines prácticos, si alguien tiene una parálisis de la cara, lo mejor es acudir rápidamente al hospital. Bien, este es otro video. Le pedimos que levantara los 2 brazos al frente y como ustedes pueden ver, desde el inicio le costó trabajo levantar este brazo y cuando cierra los ojos, bueno, no sabe que lo está cerrando, pero está bajando el brazo, ¿de acuerdo? Entonces, de repente no tiene que estar la persona completamente paralizada, pero sí puede ser como en este caso. Medio lo puede levantar, pero cuando cierra los ojos, cae el brazo, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué vamos a hacer cuando una persona está teniendo un infarto cerebral? Le van a preguntar en el hospital de forma inmediata a qué hora. Mientras más exactos podamos ser de cuándo comenzaron los síntomas, mejor. ¿Por qué? Porque les vamos a hablar ahorita de la ventana de tiempo. Nosotros contamos básicamente con 4 horas para tratar a la persona. Y es muy importante que seamos precisos con el tiempo, porque si no sabemos en qué momento sucedió, si no lo presenciamos, no hablamos por teléfono con él, o no hay un testigo que nos pueda decir, y nosotros aplicamos el tratamiento tiempo después, lo podemos dañar.
Entonces es muy importante que seamos precisos y si no lo sabemos, llamamos a algún familiar y si nadie lo sabe, pues eso vamos a decir, doctor, no tenemos precisión, lo vimos la última vez el día de ayer a las 5 de la tarde y hoy lo estamos trayendo a las 12 del día, entonces no sabemos. Pero mientras más precisos podamos ser, mejor. No hay que administrarle ningún medicamento, a diferencia del infarto del corazón, que todos sabemos que cuando alguien pues, le está doliendo el pecho o tiene sensación de falta de aire, le podemos dar una aspirina y eso le va a ayudar. En este caso no hay que darle nada, porque a pesar de que la aspirina sí se puede utilizar para tratar los infartos cerebrales, los síntomas de una hemorragia, de un sangrado del cerebro son muy parecidos. Y si nosotros le damos aspirina a un sangrado, ¿qué va a pasar? Va a sangrar todavía más. Entonces mejor no le damos ningún medicamento y que se vaya directito al hospital. No hay que darle de comer, porque en algunas ocasiones las personas pierden la capacidad de tragar y se pueden atragantar y ahogar con lo que nosotros le damos de comer. Y dos, deben de estar en ayuno para cualquier tipo de tratamiento que se les vaya a dar. Es muy importante llevar la lista de medicamentos. Esas dos cosas hay que decirle a su médico en cuanto llega. Empezó el día de hoy a las 8 de la mañana y está tomando aspirina, medicamento para la presión, etc. Tratar de mantener la cabeza arriba. Esto está en relación con lo mismo que platicamos para que no se vaya a atragantar la persona y, pues, por supuesto, rápidamente acudir al hospital. Ahora, una cosa muy... Prácticamente 4 horas 45 minutos ya no podemos realizar el tratamiento que les estoy platicando, entonces debemos de actuar lo más rápido que se pueda. Y les decía, ahora sí, ¿qué pasa si los síntomas desaparecen? Ahora es bastante frecuente, por cierto, que los síntomas de la embolia cerebral tendamos nosotros a minimizarlos, porque no produce dolor. A diferencia de cuando alguien está teniendo un infarto del corazón, que sufre un dolor intenso en el pecho de tipo opresivo, o está teniendo cualquier otro tipo de dolor de cabeza, de la pierna, etc. El dolor es un síntoma muy inquietante, entonces rápidamente vamos a buscar atención. Pero en este caso no duele, ni siquiera duele la cabeza, cosa que de repente nos llama la atención. Uno esperaría que a lo mejor hubiera un dolor de cabeza intenso, pero no. Entonces el hecho de que no haya dolor y más bien los síntomas sean como que arrastra la lengua, está medio borrachito, no camina bien, etcétera, decimos, pues váyase a descansar, váyase a dormir, a ver si mañana se le quita. Yo creo que estás muy cansado, estresado y no hacemos nada. Perdemos el tiempo y el paciente, ya dijimos, cada minuto está perdiendo 2 millones de neuronas dormidas y nosotros sin hacerle nada. Bueno, pero existe también la posibilidad de que los síntomas aparezcan y desaparezcan después de unos cuantos minutos. Eso lo ignoramos todavía más, decimos, quién sabe qué me pasó, pero ya se quitó, entonces ya no voy a ir a que me revise. Pues bueno, puede suceder que el camaleón desaparezca y a eso nosotros le llamamos ataque isquémico transitorio. Para fines prácticos es como una especie de pequeña embolia cerebral que solita se resolvió. Pero para nosotros es un aviso. Con frecuencia me preguntan, oiga doctor, el derrame cerebral, la embolia, da un aviso de que nos va a suceder. Pues sí, es justamente esto. Solamente que muchas veces lo ignoramos, como nos pareció un síntoma irrelevante, algo que no nos dolió, decimos, pues quién sabe qué habrá sido y no vamos a recibir atención. Entonces, a pesar de que los síntomas desaparezcan, no importa si duró solo 1 minuto, 5 minutos, 1 hora, de todas maneras hay que ir al hospital. Ya no tienen que ser quizás las 4 horas, pero la recomendación es que sea el mismo día. Ya platicamos que el infarto cerebral es cada vez más frecuente, pero lo que no dijimos es que cada vez sucede en personas más jóvenes, en personas por debajo de los 45 años. Yo he visto personas de 30, de 35 años. Una vez me tocó ver una niña de 12 años con esto y está reportado que puede suceder en niños muy pequeñitos de 1 a 2 años. Entonces, en realidad, nadie está exento de que le pueda suceder esto. ¿A qué se debe? ¿A qué explicamos nosotros que cada vez se ven personas más jóvenes? Pues que los factores de riesgo clásicos, que son el tabaquismo, la diabetes mal controlada, la presión alta, colesterol alto y la obesidad, cada vez sucede en personas más jóvenes. Tenemos un serio problema de obesidad infantil, entonces ahora llega a ser un adolescente o un adulto joven, pero que ya cuenta con estos factores de riesgo y por tanto pues una mayor probabilidad de sufrir una de estas enfermedades. El 80% de las veces esta enfermedad pudo haber sido prevenida si el paciente hubiera seguido las indicaciones de controlarse sus factores de riesgo, de darle un seguimiento médico. A lo mejor tiene un familiar que ya le sucedió esto,
cómo se llama, pero el punto es que la mayoría de las veces pudimos hacer algo mucho tiempo antes. Entonces, pues bueno, la prevención será bajar de peso, tener una dieta balanceada, evitar el tabaco, esta es una de las cosas más importantes. La presión arterial, este es el factor de riesgo más importante de todos, inclusive más que la diabetes, la presión alta es lo que más daña las arterias del cerebro. Y por supuesto el consejo médico sobre si necesita hacerse algún tipo de estudio para prevenir una de estas enfermedades. Las personas que ya padecen de arritmias del corazón son una población de alto riesgo y requiere revisiones frecuentes para saber si está en riesgo o está bien controlado su problema y que no vaya a desarrollar uno de estos problemas. Bueno, y luego el otro punto es con respecto a las secuelas. Secuelas que pueden ser parálisis de la cara, parálisis de un brazo, de la pierna, problemas de lenguaje, problemas de memoria, y en realidad puede ser una lista larga como ya platicamos, pero es importante que sepan esto, todo es susceptible de rehabilitarse y sin importar el tiempo que ha pasado. Evidentemente, mientras más rápido iniciemos la rehabilitación es mejor. Si le dio la embolia el día de ayer y hoy ya estamos empezando la rehabilitación, fabuloso, tiene mayor probabilidad de que se vaya a recuperar. Pero si ya pasó un año, si ya pasaron 10 años, de todas maneras podemos hacer algo por mejorar su calidad de vida. Cuando una neurona o un grupo de neuronas se destruyen, vamos a suponer que esta área quedó dañada, pues las neuronas que están alrededor pueden aprender a compensar ese problema. Entonces, el cerebro es muy malo para repararse a sí mismo, a diferencia de la piel o el hígado, que tienen más o menos buena capacidad de regenerarse. El cerebro no. Sufre un golpe severo, sufre una embolia, un sangrado, etc. Y ese grupo de neuronas se murió y ya no se van a recuperar, pero tiene la fabulosa capacidad de seguir aprendiendo todo el tiempo. Entonces, las neuronas pueden aprender lo que hacían sus vecinas y pueden compensar ese problema. Ya en el seguimiento de los pacientes que o bien que están en riesgo o que ya tuvieron un infarto cerebral, es importante primero identificar qué factores de riesgo tienen de lo que ya platicamos, obesidad, presión alta, diabetes, etcétera, porque hay que controlarlos. Alguien que ya le dio la embolia no está exento de que no le vaya a dar otra, al revés, tiene más riesgo. Tiene un 45% de riesgo más que le vaya a dar una embolia comparado con alguien que nunca le ha dado. Entonces hay que determinar por qué le dio, no solamente decir, ya le dio, le dimos el tratamiento, oye, pero ¿y qué pasó? ¿No me puede dar otro? Claro que sí. Entonces hay que determinar por qué le dio. Hay que tratar las complicaciones, si quedó con alguna secuela, hay que manejarlo. Lo que platicábamos de la rehabilitación, tanto física, si quedó con algún tipo de parálisis, como cognitiva, que cognitiva se refiere a la cuestión mental, la memoria, el lenguaje, orientación, etc. Y hay que hacer, si se requiere, estudios de alta especialidad para determinar cómo está, por ejemplo, la circulación cerebral después de sufrir este problema. Entonces, este es el ejemplo que yo les platicaba de la persona que de repente es bastante común ver a alguien en la calle así, que tiene este brazo fijo, de hecho está completamente pegado, rígido al pecho y no le sirve de nada. Y no solamente le sirve, sino que además los músculos están tan duros, tan contracturados, que le genera dolor. Entonces es una mano que ni le ayuda y al contrario le está estorbando. Esto que vemos nosotros aquí se llama espasticidad y a pesar de que haya sucedido mucho tiempo, lo podemos tratar con ciertos medicamentos para que recupere la movilidad de la mano, la movilidad de la pierna. Lo podemos mandar a terapia física para que recupere estas secuelas. Y si identificamos cualquiera de estos síntomas, la persona debe de ser llevada al hospital inmediatamente, mientras más rápido mejor. Recordemos que solamente tenemos 4 horas, aquí en el video les pusieron 3 porque era pasado, ya cambió la ventana de tiempo que tenemos actualmente, y mientras más rápido actuemos mejor, porque recordemos que cada minuto la persona está perdiendo 2 millones de